Hey, hey, mis queridos AM1. Bien, haré una serie de cortos videos para co-corregir junto con ustedes pues la guía número 8. Selección múltiple con respuesta única cuyo objetivo es permitir el discernimiento, la selección de la respuesta correcta entre un número de 4 respuestas frente a un tema, frente a una pregunta, frente a un pequeño texto, un diálogo o incluso una imagen. Así que arranquemos los cambios en aposentos. El abuelo que salía a caminar un día de domingo con sus nietos, efectivamente Hernando y Esperanza, y se ponen a hablar de los cambios que ha tenido este municipio, este pueblito. El señor del relato era abuelo de, efectivamente, de Hernando y Esperanza. Las demás respuestas puede que sean correctas, es posible que sean correctas, mas no son totalmente precisas. 2. El nombre del pueblo del abuelo es, efectivamente, la D. Recuerden que los nombres propios van con mayúscula inicial y podemos comprobar aquí la ortografía del municipio que aquí se replica. 3. La palabra natal significa, claro que sí, cuando no conocemos una palabra pues hacemos una búsqueda en internet o en un diccionario que tengamos en casa y efectivamente es el lugar donde se ha nacido. Y recuerden que hemos preguntado cuáles son sus sitios natales, tanto países como ciudades. Entonces, yo soy natal de Portugal, o yo soy natal de Francia, o yo soy natal de Bogotá, o yo soy natal de París, etcétera, etcétera. 4. ¿Cuál sería el título del libro en el que hallaron la mayor cantidad de información posible sobre los cambios del pueblo? Y efectivamente la respuesta correcta es la C, los últimos 100 años de aposentos. Los ríos y montañas hablarían más de su geografía, ferias y fiestas hablarían más de sus tradiciones y de su cultura, y el uso de los recursos naturales hablaría un poquito más acerca de su biodiversidad o incluso de su economía o de su explotación de recursos. El siguiente punto, el aspecto del pueblo. ¿Cuál sería el aspecto del pueblo? A, B, C o D. Ojo, que aquí hay una palabra clave, añejo. Sí, señores, muy bien, chiquitines. El añejo significa el antiguo, el vetusto, el que ya tiene ciertos años encima. Y efectivamente la única pista concluyente sería la C. ¿Por qué? Porque habla de una fuente en la que el abuelo explica que estaba en la plaza central. ¿Correcto? ¿Vamos hasta ahí? Listo. Continúo con la otra pantalla. ¡Hey! ¿Continuamos? Continuemos, queridos AM1, la descripción. Miren ustedes la importancia de comprender una palabra y cómo una palabra nos puede demostrar que se necesita ampliar un vocabulario para poder comprender un concepto. ¿Qué es la descripción? Describir o la descripción hace referencia a pintar con palabras. Pintamos con palabras objetos, personas, situaciones, lugares, paisajes, es decir, que nos pueden evocar a través de palabras leídas o escritas un hecho, un objeto, un lugar o una persona. La descripción se apoya muchísimo en los adjetivos, pero también en los sustantivos, pero también en los verbos. Es decir, que nos ayuda enormemente a comprender el mundo que nos rodea, las cosas, los objetos, las personas, las emociones, los sentimientos, los lugares, los paisajes, los recuerdos, las vivencias, los anhelos, los sueños, los sentimientos, etcétera, etcétera, etcétera. En este ejercicio, la maestra de lengua le explica a Hernando que tiene que hacer una descripción. Bueno, listo, Hernando va a hacer la descripción, escribe 4 textos, y los 4 son muy parecidos entre sí por la narrativa que tienen, ya por la utilización de las palabras. Pero efectivamente, el que más nos indica una descripción, el que más nos llama a decir que es una descripción, es efectivamente la respuesta C. Y no basta sino con comparar los 4 textos, estos 2 y estos 2, y efectivamente entre ellos, para comprender que
si yo digo, Aposentos es un pueblo con muchos árboles, también hay abundantes flores quebradas y diferentes clases de aves en el parque central, hay bancas bajo la sombra de los árboles, es un pueblo hermoso. Es más fácil poder recrearlo en mi mente o incluso dibujarlo, pintarlo, colorearlo, diseñarlo. ¿Por qué? Porque esta es una verdadera descripción, en este caso de un lugar, en este caso de Aposentos. Para las 7, muy interesante, aquí hubo varias respuestas diversas entre ustedes y me pareció genial el ejercicio. Algunos hablaron del diccionario, otros de los libros del libro de mitos y leyendas, otro de la guía turística, claro, qué chévere. Partiendo de la base que ustedes no saben qué es tejo o turmequé, ¿ya? Porque si yo hubiera puesto fútbol, baloncesto, voleibol, tenis de mesa, pues seguramente hubiera sido mucho más fácil de discernir. Pero aquí ustedes tienen un poquitico más complejo saber qué es tejo o turmequé. Bueno, creo que lo tienen más difícil de entender. Pero si hablamos de las palabras que nos explican aquí, lo que se va a hacer, deporte y exhibición, nos va a remitir a un mismo campo semántico, a un campo de actividades deportivas, de juegos, de muestras, y la palabra exhibición efectivamente nos va a llevar a la respuesta C. Juegos tradicionales de nuestro departamento. Allí, Esperanza seguramente va a encontrar todo lo que necesita para su clase de deporte, para hacer una exhibición a sus compañeros. Dado que el tejo o turmequé, que además es absolutamente fascinante como deporte y como juego tradicional, juego autóctono colombiano, pues tiene todo el sentido de ser encontrado aquí en juegos tradicionales de nuestro departamento. Así que las respuestas correctas, pregunta 6 y pregunta 7, C. ¡Genial! Hey, ¿continuamos? Maravilloso. Preguntas 8, 9, 10 y 11. Nos fuimos. Entonces resulta que en la 8 nos dicen qué sucede en la historia, 4 opciones como siempre, y observamos que esta historieta tiene básicamente 3 recuadros, 3 imágenes. Hay alguien que está como durmiendo, no sabemos quién es, pero dice, aún está oscuro. Ok. ¿Saben cuál es la respuesta correcta aquí entre la A, la B, la C y la D? Efectivamente, B. Respuesta correcta B. Simplemente nuestro personaje busca cualquier excusa para seguir durmiendo. Qué perezoso, ¿no? No tiene coronavirus o no lo sabemos, no lo dice la historieta, así que no lo podemos asumir, ni presumir, ni intuir. ¿La oscuridad es peligrosa? Relativamente, puede que sí, puede que no. De por sí la oscuridad no es peligrosa. Evitar una pelea ¿con quién? No hay nada que en la escena nos indique que vaya a haber una pelea. La única respuesta correcta es la B. 9, hablando de poesía. Laura participa en un concurso de poesía. Poesía sobre el paisaje. Pues resulta que Laura ha escrito 4 versos, pero hay uno que no le parece que sea adecuado como poesía para hablar del paisaje. Hay uno que no es adecuado. ¿Cuál de esos será? Luego de leer, luego de identificar las palabras, de comprender un poquitico sus campos semánticos, es decir, de dónde vienen esas palabras, a qué grupo de palabras pertenecen, teniendo en cuenta que es una poesía sobre el paisaje, la respuesta que corresponde al verso no apropiado será la C. Esta es la respuesta correcta, es decir, que cuando ella dice el paisaje se clasifica en natural o artificial, parece más bien una clase de Giovanni, el profe regañón. No, hombre, eso no es poético. Si comparamos con las otras 3 respuestas, que esas sí tienen una carga mucho más delicada, mucho más apropiada para una poesía que vaya enfocada al paisaje. Así que la respuesta es la C. 10. ¿Cuál de los siguientes versos quedaría mejor con una rima consonante? Es decir, una rima que se escucha al final de cada palabra de la misma manera. Escuchen bien. Cuando amanece, mi ventana es una obra de arte.
Aquí la clave es comprender que puede rimar, es decir, que puede hacer rima consonante con la palabra arte. Y luego de leer verde chocolate por ella, pues la respuesta correcta será del gran libro español La familia de Pascual Duarte, un libro maravilloso que espero que lean algún día en su vida. Es un poquitico más complejo para sus edades, pero seguro que lo leerán, espero que lo hagan. Es la respuesta D. Así que cuando leemos las dos construcciones, los dos versos de la rima, pues podríamos decir: cuando amanece, mi ventana es una obra de arte del gran libro español La familia de Pascual Duarte. Ya, excelente. Quedamos así, respuesta correcta, la D. Finalmente, la 11. ¿Cuál de los siguientes versos quedaría mejor en una rima consonante al decir ahora duerme, paisaje tranquilo? Volvemos al mismo ejercicio. La palabra clave es tranquilo para que al final de la palabra cree una rima que suene igual. Y efectivamente, simplemente tenemos que hacer match entre la palabra tranquilo y los finales de cada una de estas expresiones. Así que ahora duerme, paisaje tranquilo, en mi corazón serás siempre mi amigo. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D. La respuesta correcta es la D. Aquí D. Listo, muy bien. Así que 8B, 9C, 10D, 11D. Seguimos. Siguiente screen. Muy bien, Peques, la última parte. 5 preguntas de la 12 de 16 a partir de esta cortísima y graciosísima situación entre un papá y un hijo. Un papá que le muestra 2 listas de compra. Al papá le muestra la lista de textos del cole y la lista de regalos. ¡Ay, qué niño!, ¿no? ¿Será que alguno de ustedes es así? ¡Ay! 12. La lista de juegos es más grande que la de libros porque, efectivamente, para nuestro personaje, respuesta D, los juegos son más importantes que los textos. 13. Según el niño, el papá puede comprar todos esos juegos que quiere el chiquitín con la plata con la que iba a pagar los libros de texto. Aquí lo dice claramente. 14. En la imagen, el gesto del padre, ¿qué representa? ¿Qué cara representaría? ¿Qué emoción o sentimiento representaría ese gesto del papá? Efectivamente, como sorpresa, está como sorprendido, ¿eh? Sí, porque ni cansancio, ni alegría, ni dolor, que tienen expresiones faciales mucho más fáciles de reconocer. 15. Por la manera como el niño le habla a su padre, estos 2 textos, podremos decir que el niño sabe cómo convencer a su padre, ¿eh? Qué niño más astuto, ¿no? Ojalá que sea igual en el colegio para estudiar. Bueno, y la 16, la expresión van a salir gratis quiere decir que sí, efectivamente, nada, nadita, nada tendrá que pagar. Respuestas de la 12, D, 13, B, 14, C, 14C, 15A, 16C. ¡Ay! Llegamos al final, ya les muestro la guía, la hoja de respuestas corregida, perdónenme. La hojita de respuestas completamente corregida, llena con las letras correspondientes. ¿Listo? Muy bien. Hola, queridos CM1. ¿Terminamos? Ok. Entonces, simplemente como referencia, para que lo tengan en su archivo y puedan compararlo con su hoja de respuestas, decimos 1 y 2, respuestas de las 2. 1 y 2. Ok. La respuesta 3 y 4, C, las 2. Las respuestas 5, 6 y 7 va a resultar que todas son C. 5, 6 y 7, la C. La respuesta 8 será la B, la correcta. La respuesta en la 9 será la C. Y la respuesta en la 10
será la D. Finalmente, en la pregunta 11, respuesta D, al igual que en la número 12, la D también. La 13 será la B, la 14 será la C, la 15 es la única A como respuesta correcta de todo el cuestionario y la 16 vuelve a ser la respuesta C. Listo, mis queridos AM1. Comparen, revisen y ya saben, si tienen alguna duda, pregunta, inquietud, queja, reclamo o petición, al correo electrónico. Un abrazo, queridos, los quiero mucho y los extraño un montón. Chao.